Queridos hermanos en Cristo, antes de empezar el tema que motiva este video, quiero hacer una oración al Padre Nuestro y a nuestra Santísima Madre María, auxilio de todos los cristianos, a quien Dios Padre otorgó con su simiente pisar la cabeza de la serpiente. Lo haré mejor en latín, el idioma eterno de la Iglesia, temido por los demonios y por toda la simiente de Satanás. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Bien, queridos hermanos, iniciaré el tema el nuevo juicio a nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo místico, la Iglesia, haciendo un breve relato a manera de prólogo de cómo nace y llego a la conclusión que nuestro Señor Jesucristo pasa por un nuevo juicio. Les comento que a fines del año 2019, siempre en la constante escucha de los más preclaros hombres de la Iglesia, desde que el Señor a mí y a mi esposa nos diera el encargo de orar por los sacerdotes, cayó en mis manos el relato de una entrevista que concedió el cardenal Robert Zaraj, aún entonces prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, a Laurent Dendrieu, redactor de la revista francesa Valores Actuales. La entrevista se daba en el marco de la entonces reciente publicación del libro del cardenal Zaraj, que tituló «Ya está cayendo la tarde y se termina el día». Título que sin duda nos habla de un ocaso o de algo sombrío, que parecería propio de una novela, pero así la quiso llamar el cardenal Zaraj, a una compilación de entrevistas que le hiciera a su persona el periodista y escritor francés Nicolas Diat. Me permito para ustedes, hermanos, repasar 4 de las preguntas que le hizo entonces Laurent Dendrieu al cardenal Zaraj y las respuestas que éste le dio y que causaron gran impacto en mí. La primera pregunta fue: ¿por qué ha elegido usted un título tan sombrío con el riesgo de atemorizar al lector? La respuesta del cardenal Zaraj fue la siguiente: este libro es ante todo un llamamiento a la lucidez y a la clarividencia. La Iglesia atraviesa una gran crisis. Los vientos son extrañamente violentos, raros son los días sin escándalos, reales o imaginarios. Los fieles legítimamente se hacen preguntas. Este libro es para ellos. Deseo que tras leerlo puedan sentirse llenos de la alegría que Cristo da y que leemos en Lucas 24:29. Quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. La segunda pregunta fue: la elección de este versículo sacado del Evangelio del pasaje de los discípulos de Emaús ¿es una manera de indicar que en la Iglesia Cristo no es el centro? El cardenal Zaraj respondió: creo firmemente que la situación que vivimos en el seno de la Iglesia se parece en todo a la del Viernes Santo, cuando los apóstoles abandonaron a Cristo, cuando Judas le traicionó, porque el traidor quería un Cristo preocupado por los asuntos políticos. Hoy en día numerosos sacerdotes y obispos están literalmente hechizados por los asuntos políticos o sociales. En realidad estas cuestiones nunca encontrarán respuesta fuera de la enseñanza de Cristo, que es la que nos hace más solidarios, más fraternales. Mientras Cristo no sea para nosotros como un hermano mayor, el primogénito de una multitud de hermanos, la caridad no será sólida, ni habrá una verdadera alteridad. Cristo es la única luz del mundo. ¿Cómo podría la Iglesia darle la espalda a esta luz? Ciertamente es importante ser sensible ante las personas que sufren. Pienso en especial en los hombres que abandonan su país. ¿Pero por qué se alejan de su tierra? Porque poderosos sin fe que han perdido a Dios
Para los que solo cuenta el poder y el dinero, han desestabilizado sus naciones. Estas dificultades son enormes, pero repito, la Iglesia tiene ante todo que volver a dar a los hombres la capacidad de mirar a Cristo, que dice: y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Este libro quiere intentar volver a dar a la Iglesia el sentido de su gran misión divina. El periodista Dandrieu hace una afirmación a manera de tercera pregunta. Le dijo: usted llega incluso a denunciar a los pastores que abandonan a su rebaño. El cardenal Sarag respondió: esto no es propio solo de nuestro tiempo. En el Antiguo Testamento hay muchos pastores malos, hombres a los que les gustaba aprovecharse de la carne y la lana de sus rebaños sin ocuparse de ellos. Siempre ha habido traiciones en la Iglesia. Hoy en día no tengo miedo de afirmar que hay sacerdotes, obispos e incluso cardenales que tienen miedo de proclamar lo que Dios enseña y de transmitir la doctrina de la Iglesia. Tienen miedo de no ser aceptados, de ser considerados unos reaccionarios. Entonces afirman cosas confusas, vagas, imprecisas, con el fin de no ser criticados, y se alían con la evolución estúpida del mundo. Es una traición. Si el pastor no guía su rebaño a aguas mansas, hacia los pastos de hierba fresca de los que habla el Salmo, si no lo protege contra los lobos, es un pastor criminal que está abandonando a su grey. Jesús dice: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Es lo que pasa actualmente. Dandrieu hace una nueva afirmación a manera de cuarta pregunta. ¿No tienen algunos la tentación de alinear a la Iglesia con los valores del mundo? El cardenal Sarag responde: existe una fuerte mayoría de sacerdotes que son fieles a su misión de enseñanza, santificación y gobierno, pero hay también un pequeño número que cede a la tentación enfermiza y perversa de alinear a la Iglesia con los valores de las sociedades occidentales actuales. Quieren ante todo que se diga que la Iglesia es abierta, acogedora, atenta y moderna. La Iglesia no está hecha para escuchar, está hecha para enseñar. Ella es mater et magistra, madre y educadora. Ciertamente una madre escucha a su hijo, pero su papel primero es el de enseñar, orientar y dirigir, porque conoce mejor que sus hijos la dirección que hay que tomar. Algunos han adoptado las ideologías del mundo actual con el pretexto falaz de abrirse al mundo. Sería necesario más bien hacer que el mundo se abriera a Dios, fuente de nuestra existencia. No podemos sacrificar la doctrina a una pastoral que quedaría reducida a una porción mínima de la misericordia. Dios es misericordioso, pero solo en la medida en que nos reconozcamos que somos pecadores, para que Dios pueda ejercer su misericordia. Hay que volver a Él como el hijo pródigo. Hay una tendencia perversa que consiste en falsear la pastoral, oponerla a la doctrina y presentar a un Dios misericordioso que no exige nada. Pero no existe un padre que no exija nada a sus hijos. Dios, como todo buen padre, es exigente, porque ambiciona grandes cosas para nosotros. Estas respuestas me impactaron. De pronto todo lo vivido desde la renuncia de Benedicto XVI me quedó claro que no solo había sido profetizado, sino y sobre todo que estábamos llegando a un punto culminante. Ya sabíamos que Benedicto XVI había sido presionado por la masonería eclesial para dar un paso al costado. Ya sabíamos que la Iglesia y el sacerdocio eran muy atacados y Roma vivía un cerco, pero escuchar decir al prefecto para la congregación del culto divino y los sacramentos, el número 1 de la liturgia, que lo que vive la Iglesia se parece al Viernes Santo, cuando los apóstoles abandonaron a Cristo, cuando Judas le traicionó, fue tremendo para mí. Inmediatamente recordé Mateo 24, repasé el libro del Apocalipsis, segunda de Tesalonicenses 2:3, primera de Juan, capítulo 2, repasé profecías del Antiguo Testamento, profecías de santos, apariciones marianas,
Y luego el Espíritu Santo me llevó a leer el capítulo 7 del Catecismo de la Iglesia, especialmente los numerales del 675 al 677, que el Catecismo llama la última prueba de la Iglesia. Estos tres numerales nos enseñan que antes del advenimiento de Cristo surgirá una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía. Nos enseña que esa es la impostura del anticristo, que promueve un falso mesianismo condenado por la Iglesia en todas sus formas, como también nos enseña que en esta última prueba viviremos una última Pascua, en la que la Iglesia seguirá al Señor en su muerte y resurrección, y así entrará en la gloria de Dios para descender como la esposa. Y concluye asegurándonos el triunfo de Dios sobre la rebelión del mal, que tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Así pues, cuando el cardenal Saraj dijo que lo que vive hoy la Iglesia se parece en todo al Viernes Santo, cuando los apóstoles abandonaron a Cristo, cuando Judas le traicionó, solo está interpretando que hemos llegado al tiempo de la última prueba para la Iglesia, según el Catecismo, y que podemos, siguiendo la Pascua de nuestro Señor, seguir esta última Pascua para la Iglesia. Por tanto, podemos seguir y establecer paso a paso desde la última cena hasta la crucifixión los paralelos de la pasión de nuestro Señor con este último tramo de pasión que vive la Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, llamada a acompañar a su Señor también en la muerte y la resurrección, como nos enseña el 677 del Catecismo de la Iglesia. Por ejemplo, podemos establecer paralelos entre la oración del Señor en Getsemaní y la oración del Papa Benedicto XVI, autoconfinado en la Santa Sede, sabiendo que estaba próxima la hora de la cruz final para la Iglesia, la hora del cáliz amargo que también ella debe beber. Podemos establecer el paralelo del arresto del Señor y su separación forzada de sus discípulos, con el cierre de las iglesias y la separación de Él como cabeza de su cuerpo místico, la Iglesia, durante el forzado confinamiento sanitario vivido. Podemos establecer el paralelo de negación de Pedro a Jesús y la huida de todos los apóstoles por miedo a la cruz, excepto Juan, con la negación, prohibición y abandono de los sacerdotes a las almas necesitadas del auxilio de la Iglesia, y Cristo sufriente en ellas durante el forzado confinamiento sanitario. Pero sobre todo hoy podemos establecer el paralelo entre el juicio de Caifás y los sumos sacerdotes a Jesucristo, con el sínodo de obispos para la sinodalidad, sumos sacerdotes de hoy a realizarse en Roma en octubre próximo, y que no es otra cosa que un juicio fraudulento organizado para la condena otra vez de Jesucristo en su Iglesia como cuerpo místico. Preguntémonos, ¿por qué lleva a juicio Caifás a Jesús? No cabe duda que el judaísmo y su sacerdocio se habían pervertido, que la caridad se había enfriado y ya no vivían con coherencia los mandatos del Señor, sino más bien vivían en obediencia ciega a preceptos humanos que creían los purificaba. El vértice de la Iglesia judía gozaba de una serie de privilegios, vivía ajustada al mundo que no interpelaban, porque vivían ya en adulterio con él, en alianza con Herodes, Roma y su poder. Ellos no esperaban la llegada del Mesías, salvo contadas personas que perseveraron en la fe y eran justas. La realidad que vivían los líderes religiosos estaba dislocada, divorciada de las advertencias proféticas de las Sagradas Escrituras. Dios Padre los había abandonado en su necedad y por eso eran incapaces de entender a Jesús. En ese contexto, la prédica de Jesús, sus enseñanzas y milagros son vistos como una amenaza al poder de las élites religiosas. Por eso andaban buscando un falso testimonio contra él, con ánimo de darle muerte. Buscarán encontrar en él una razón, una causa para poder acusarle de blasfemo ante el Sanedrín, enjuiciarlo o condenarlo a muerte y luego presentarlo al dominio imperial de Roma
como un peligro para el mismo imperio, y así poder ratificar la sentencia de muerte y una muerte de cruz como un villano. Todo lo tramaron en un concilio luego de la resurrección de Lázaro, el milagro que colmó de rabia a los sacerdotes y fariseos. En ese concilio determinaron qué hacer en vista de los signos manifiestos de Jesús de Nazaret y los daños que esto traía, según ellos, para la nación y sus intereses. Las palabras de Caifás, sumo sacerdote, ese año aparecen en Juan 11, 49, 50 y dicen: Vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esta frase muestra el desprecio de Caifás y la determinación de deshacerse de Jesús que veía como un peligro. Los sumos sacerdotes no consideraron en ningún momento que su causa era justa. Vemos en esta declaración de Caifás la manifestación de sentimientos indignos, mas San Juan Apóstol nos advierte que eran proféticos. El sumo sacerdote expresó de modo impactante el significado de los sufrimientos del hombre Dios, como se señala en Juan 11, 51-52, aunque él, Caifás, no se percatara del significado pleno de sus propias palabras. Para resolver el asunto de la muerte de Jesús se usaron los medios más inescrupulosos, y Caifás ciertamente fue el gran culpable. La reunión pactada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para prender a Jesús con engaños se realizó en la casa de Caifás, como narra Mateo 26:3-5. La colina sur de Jerusalén, donde dice la tradición que estaba esta casa, es llamada la colina del mal consejo. Caifás, como sumo sacerdote, era el líder oficial del Sanedrín y por lo tanto responsable del montaje de la parodia de juicio al que las autoridades judías sometieron a Cristo antes de entregarlo a Pilato y de agitar a la gente para que pidieran su muerte. ¿Y acaso hoy no vuelve a pasar lo mismo? Resumamos la historia para entenderla un poco más en contexto. Después que el Señor se elevó a los cielos, se inició el tiempo de los gentiles, el tiempo de las naciones, también llamado el tiempo de la misericordia. Tiempo que no es eterno, que tuvo su comienzo y tiene su fin, al que le llamamos el fin de los tiempos, y al que por todos los signos que dio el Señor, podemos afirmar que hemos arribado. El año 70 después de Cristo, lo que quedaba del antiguo reino de Judá, su capital, Jerusalén, y su templo fueron destruidos por el ejército romano, con una mortandad tan grande entre los asesinados a espada y los crucificados, que fue verdaderamente un gran festín para buitres y otras aves carroñeras. Todo fue como el Señor lo advirtió en las Escrituras. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sobre la mortandad de cientos de miles dijo: donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Todo ello no solo fue para advertir lo que pasaría con Jerusalén, sino también para prefigurar el fin de los tiempos. Los cristianos entonces, atentos a lo que el Señor profetizó, lograron escapar a tiempo del cerco romano a Jerusalén, porque el castigo divino de la ira de Dios no era para ellos. Ellos creyeron en la palabra profética del Señor y como iglesia comenzaron a cumplir, aún en medio de la persecución, el mandato del Señor de Mateo 28, 19, 20, de ir a todas las naciones y anunciar la buena nueva, de hacer discípulos del Señor bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que el Señor les había enseñado. Han transcurrido desde entonces 20 siglos y la Iglesia alcanzó llevar el Evangelio a los 5 continentes, a los lugares más recónditos, incluso las tribus más aisladas de la selva amazónica. Miles de misioneros a lo largo de los siglos ofrendaron sus vidas en esta tarea y por ello no faltan mártires en cada una de las naciones del mundo. A lo largo de estos casi 2000 años, la Iglesia ha pasado grandes momentos de tribulación, de persecución, de crisis con herejías,
cismas y apostasías, y así hemos llegado al fin del tiempo de las naciones, del tiempo de los gentiles, al fin de los tiempos. Los últimos siglos han sido tal vez los más duros y el número de los mártires siglo a siglo y año a año ha ido creciendo. Superados los peligros de invasiones islámicas que amenazaron la cristiandad en Europa, la Iglesia fue golpeada por las revueltas protestantes y sus guerras contra el catolicismo. Luego, 2 siglos después, por las conspiraciones masónicas, su iluminismo luciferino, sus revoluciones para socavar y destruir las monarquías y debilitar así el poder de la Iglesia. Ya en el siglo XX también ha sido atacada por el comunismo, que nació de la masonería, así como por todas las corrientes modernistas que la religión de Lucifer promovió, infiltrando la Iglesia. Todo esto de manera más marcada a partir del pontificado del Papa Juan XXIII, que convocó el Concilio Vaticano II y que dio con ello ocasión a los enemigos infiltrados en la Iglesia de introducir reformas en ella que permitieran su progresiva demolición. Por ello no es casual y menos extraña la célebre frase que llegó a decir el Papa Pablo VI en 1972, donde textualmente afirmó: diríamos que por alguna rendija misteriosa, no es misteriosa, por alguna rendija el humo de Satanás entró en el templo de Dios. Esta frase muestra que la masonería ya estaba dentro y había alcanzado un poder importante en la curia romana, como lo demuestra la presencia del cardenal Sebastiano Bayo, probado masón grado 33, ocupando nada menos que la prefectura de la Congregación para los Obispos, que seleccionó durante una década a los nuevos obispos. Podemos imaginar qué clase de obispos. También la presencia de Monseñor Aníbal Bugnini, masón, a quien el mismo Pablo VI, imaginamos ignorando quién era él, designó como secretario de la comisión que trabajó en la reforma de la liturgia católica, que siguió al Concilio Vaticano II, y a quien debemos el Novus Ordo Missae, con el que hoy mayoritariamente se celebran las misas, donde predominando siempre, gracias a él, las máximas masónicas de libertad, igualdad y fraternidad, se cambió el sentido sacrificial de la Santa Misa como acción en primer lugar de Dios, del Hijo que se ofrenda al Padre en el amor del Espíritu Santo por nuestra redención, por el de una celebración donde se destaca más el banquete eucarístico, fiesta, desnaturalizando el ritual sacrificial del propio sacerdocio, que desde entonces dio la espalda a la cruz y al sagrario que estaban siempre presentes por encima del altar, y más bien a la manera de los pastores protestantes se volteó y dio la cara al pueblo, que fue invitado a participar más, tomando un exagerado protagonismo que ensombrece al de Cristo. Este Novus Ordo Missae ha seguido un proceso de degradación hasta actos blasfemos de todo orden contra la Eucaristía, perdiéndose la claridad de conciencia de qué se celebra. Muerto Pablo VI sin atreverse a destituir a la masonería en la curia romana, aún teniendo una investigación pormenorizada que él mismo encargó al cardenal Eduard Gagnon, le sucedió Juan Pablo I, cuyo pontificado apenas duró 33 días. Murió súbita, como extrañamente, horas después de una acalorada discusión con el cardenal Sebastiano Bayo, a quien pretendió destituir del cargo de prefecto para la congregación de los obispos. Por ello algunos no dudan de hacerlo culpable de su muerte. Su sucesor fue el muy querido Papa Juan Pablo II, que dio el último gran impulso evangelizador a la Iglesia. Por el cardenal Eduard Gagnon sabemos que Juan Pablo II no consideró prioritario el problema de la masonería y desdeñó su informe, a pesar que él mismo le advirtió que podrían atentar contra su vida. Juan Pablo II se concentró en sus viajes apostólicos. Esto dio ocasión a la confabulación masónica para deshacerse de alguien que se había tomado muy en serio la lucha contra su criatura más demoníaca, el comunismo.
Recién Juan Pablo II tomó plena conciencia del poder masónico en la curia romana y del peligro que esto significaba para la Iglesia con el atentado a su persona, 2 años y medio después de iniciado su pontificado. Él fue quien, recuperado del atentado desde el mismo Hospital Gemelli, recordando lo que le advirtió el cardenal Edouard Gagnon, pidió que lo llamaran. Así, ni bien pudo, destituyó tanto a Bayo como a Bugnini, enviándolos a lugares donde no tuvieran mayor influencia. Sin embargo, muchos de los obispos masones a la sombra, promovidos con la ayuda del cardenal Sebastiano Bayo, llegaron a la postre a ser creados cardenales. Fracasado el intento del asesinato al Papa, ya no trataron de confabular otra vez para asesinarlo. Se resignaron a esperar pacientemente su muerte, para lanzarse a la captura o recaptura, según algunos, del vértice de la Iglesia y de la silla de Pedro. Ya sabemos todo lo que pasó desde el fallecimiento de San Juan Pablo II, y cómo especialmente la masonería eclesial alemana va a despreciar la elección de Benedicto XVI como su sucesor y va a iniciar una abierta guerra contra él que duró 8 años, siendo tal vez el mayor golpe para la masonería el que en la Iglesia, gracias a él, se retome la importancia de la tradición y especialmente el de la misa tridentina, que es canónica. No me cabe duda que, siendo tan inteligente, Benedicto XVI, conocedor a profundidad de las Escrituras, comprendió muy bien los signos de los tiempos y el momento histórico que le tocó vivir como pontífice. Entendió que si la masonería eclesial, los comunistas y modernistas ya dentro del Vaticano, se libraban de él atentando contra su vida, el camino para la captura del vértice de la Iglesia y del asiento de Pedro sería inmediato. Él comprendió que era el último retén, el último papa con el rol de retener el misterio de la impiedad, la manifestación del impío, de lo que nos habla Isaías 22, 20, 25, que prefigura el ministerio petrino y que le da el rol de ser la clavija incerta del que se sostienen todos los tesoros sagrados de la Iglesia, hasta el momento que sea removido, ceda y caiga. Como también dar cumplimiento a 2 de Tesalonicenses 2, 6, 7. Por ello, inspirado por el Espíritu Santo, dio un heroico paso al costado, con una carta que no fue una expresa renuncia al munus, una carta que confundió a muchos, quedándose como cuña con la dignidad de papa, a lo cual no renuncia, inventando la figura de papa emérito, conviviendo en la misma Santa Sede sin huir de los lobos, como él ofreció al asumir su pontificado, acompañando a la Iglesia con la oración intercesora por ella, por los sacerdotes y por todas las ovejas de su rebaño en su vía crucis hacia el Calvario, en el espíritu de San Juan Apóstol y de la mano de nuestra Santísima Madre María. Así Benedicto XVI frenó casi 10 años la manifestación plena del misterio de la impiedad hasta su caída, el tercer movimiento que nos describe Isaías 22, 23, 25, el 31 de diciembre del 2022. Ya todos conocemos cómo fue la elección de Francisco el 2013 y el papel que tuvo en ello la llamada por sus propios miembros Mafia de San Galo, quienes desde el 2005 ya tenían al cardenal Bergoglio como el elegido, pero solo lo pudieron llevar a la silla de Pedro el 2013. Ya todos conocemos lo que ha pasado en estos 10 años en la Iglesia y cómo hemos llegado a lo que hoy vivimos, en el que todo el vértice de la Iglesia ha sido capturado por los apóstatas, es decir, por los que reniegan de la doctrina de la Iglesia, de su tradición, de su magisterio y de toda su historia de evangelización. Podemos entender perfectamente hoy por qué dijo lo que dijo Monseñor Robert Sarach a fines del año 2019.
Caído Benedicto XVI como el retén, la cuña que contuvo la manifestación plena del misterio de la impiedad, el 31 de diciembre de 2022, los apóstatas han acelerado la demolición de la Iglesia de Jesús y edifican rápidamente la Iglesia del mundo, a la que esconden con el nombre de sinodal. Tienen el legalismo del poder de tener un papa modernista en la silla de Pedro. Han nombrado obispos y han creado cardenales suficientes, según sus intenciones, para asegurar la continuidad de esta impostura religiosa, como le llama el Catecismo de la Iglesia en el 675, el mismo que ofrece hoy a todas las almas impenitentes y a los que no conocen su fe soluciones fáciles a precio de la apostasía. Siguen probablemente sin que se percaten el mismo itinerario de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso han planeado enjuiciarlo por segunda vez en su cuerpo místico la Iglesia, para intentar matarlo otra vez condenando a muerte a su Iglesia. Para esto necesitan legalmente de un juicio, pero como no le pueden llamar a esto juicio, lo llaman sínodo de los obispos y esconden el juicio, que es paso imprescindible dentro del proceso de echar a andar su luciferina iglesia sinodal. El sínodo de los obispos o segundo juicio a Jesucristo en su cuerpo místico, la Iglesia, se celebrará durante casi todo octubre de 2023. Este, tal cual lo fue el juicio de Caifás a Jesucristo, no es otra cosa que una reunión de sumos sacerdotes. Los obispos son la plenitud del sacerdocio, son los sumos sacerdotes de hoy. Ellos enjuiciarán con testigos falsos a Jesús nuevamente en su iglesia. Lo harán igual que lo hizo Caifás, en secreto, en la noche oscura de la fe. Los que testificarán contra la iglesia llegarán en representación de diversas diócesis, y otros han sido elegidos a dedo por el propio Francisco. Laicos y religiosos, en su mayoría ideologizados, sea con la ideología de género, con la teología de la liberación, con el extremismo femenino, con las políticas pro aborto, con un falso ecumenismo, con el paganismo cultural pachamámico, con la conversión ecológica, con la relativización de los prerequisitos para recibir sacramentos, con la comunión de los revueltos a casar, con la anulación del celibato, con el sacerdocio femenino, con la bendición de parejas homosexuales, con el tema de los laicos párrocos, todos pro asambleísmo sinodal, todos pro impenitencia, todos muy sustentados en las obras que conforman lo que ya denominan los sinodales la doctrina de Francisco, como Laudato Si, Amoris Laetitia, Fratelli Tutti, etc., y todas sus continuas afirmaciones ambiguas y heréticas. ¿De qué se acusará a Cristo en su iglesia para condenar la muerte y dar partida de nacimiento a la falsa iglesia? Por lo que ya manifiestan los partidarios de la iglesia sinodal y lo que da a conocer el mamotreto que han elaborado y publicado con el nombre de Instrumentum Laboris en junio pasado, de 49 hojas, como instrumento de trabajo para el sínodo, se le acusará a la Iglesia Católica de ser rígida, de estar dogmatizada, de encerrarse en sí mismo, de aferrarse al pasado, de etiquetar y marginar moralmente a las personas, por tanto de no ser iglesia abierta, inclusiva, tolerante y misericordiosa con todos, y verdaderamente católica según ellos. Se renegará de ella por eso. Se le acusará de ser una iglesia proselitista, es decir, de no ser respetuosa de las otras religiones y de querer evangelizar a todos, considerándose el único camino a Dios. Se le acusará de haber llevado de manera impropia, abusiva e inhumana la evangelización en los 5 continentes. Se renegará de ella por eso. Se le acusará de ser clericalista, vertical, no democrática, machista, de marginar a los laicos en el gobierno de la Iglesia.
Ellos que son el pueblo de Dios y en particular a las mujeres, del sacerdocio femenino y otros géneros, transgéneros y minorías en los servicios y ministerios de la Iglesia y hasta el propio sacerdocio actual que según ellos debe liberarse del celibato. Se renegará de ella por eso. Se le acusará de haberse preocupado más por lo sobrenatural, por lo ritual y sacramental, descuidando las necesidades naturales, descuidando a los pobres, de no enseñar a todos a ser solidarios, separando al sacerdote de los pobres. Se renegará de ella por eso. Se le acusará de tener criterios muy rígidos con todos los sacramentos, los mismos que no deben tener prerequisitos, no ser condicionados y solo basarse en la fe, sentir y conciencia personal de lo que cada quien decide que conviene para su propio bien, porque Dios no margina a nadie y ama a todos como son, porque tal cual los ha creado. Se renegará de la Iglesia por ello. Se le acusará de no ser respetuosa de las tradiciones de los pueblos, de sus costumbres ancestrales, de sus ritos, de su forma de expresarse, celebrando la fe con una liturgia elitista que los pueblos originales no comprenden a cabalidad y la sienten extraña. Se renegará de la Iglesia por ello. Se le acusará de exaltar la cruz y de enfrentar al mundo constantemente viéndolo como su enemigo, creando tensiones entre la Iglesia y los gobiernos que dificultan el funcionamiento de la Iglesia y su crecimiento, que no ayuda a la paz mundial, y se renegará de ella por eso. Se le acusará de no haber enseñado a amar la naturaleza, en particular la tierra, de estar pensando solo en el cielo y no fomentar una conciencia ecológica, a pesar de que todos compartimos una casa común que es necesario salvar antes que pensar en la salvación individual. Se renegará de ella por eso. Se le acusará de no respetar los derechos de la mujer sobre su cuerpo en determinadas circunstancias, el derecho de los proabortistas católicos a comulgar, de no respetar los derechos humanos de minorías LGBTistas, de no obedecer a la ONU y sus políticas de sanidad y planeamiento de la natalidad, tolerancia y otros para bien de todos. Se promoverá la Agenda 2030 y por ser contraria a la ONU, se renegará de ella por eso. Se renegará del propio ministerio petrino como cabeza de la Iglesia y pasará el obispo de Roma a ser reducido a un coordinador de sus pares, siendo juez solo cuando se lo pidan, sin ninguna autoridad vinculante con las iglesias sinodales de cada diócesis, donde la asamblea sinodal será la que determine qué se cree, cómo se celebra, cómo se da la vida pastoral. Se renegará de la Iglesia por ello. Escuchados todos los falsos testigos y visto los cargos acusatorios contra la Iglesia, de los cuales aquí hemos resumido los más voceados por los obispos y sacerdotes sinodales, los obispos a quienes podríamos llamar los sumos sacerdotes, sesionarán en secreto para concluir en la sentencia de muerte para la Iglesia. Muerte doctrinal, es decir, donde oficialmente como apóstatas renegarán de la doctrina bimilenaria de la Iglesia y la cancelarán en todos los ámbitos donde tengan poder, estableciendo las distintas comisiones para una profunda reforma doctrinal, una reforma del gobierno de la Iglesia, una reforma litúrgica, una reforma pastoral y otras que consideren lo que deberá supuestamente, luego de consultas sinodales, derivar en la doctrina de la nueva Iglesia en octubre de 2024, la que será la Iglesia que en adulterio con el mundo le dé el amén al anticristo. Al final de este juicio, la falsa Iglesia entregará a la Iglesia católica de siempre para que sea condenada por la ONU, esto es, ilegalizada, penalizada y formalmente perseguida en toda nación por todo gobierno. Ya la ONU ha adelantado un primer cargo.
ir contra los derechos humanos de las minorías LGTBistas, ir contra el derecho al aborto, el derecho a la planificación familiar, no respetar las libertades. Para entonces el mundo, sometido probablemente a la extensión de la guerra que hoy vivimos, a revoluciones, invasiones y caos social, por venir como ingeniería social de los malvados, a una nueva pandemia y nuevo confinamiento, a la hambruna por doquier que ellos planifican y orquestan ya, estará sometido parcialmente el mundo a una dictadura absolutamente anticristiana y universal, lista para imponer no el nuevo orden mundial, sino el último orden mundial del anticristo, el mismo que luego con todos los impenitentes sufrirá de la ira de Dios y castigo divino. No olvidemos que todo esto el Señor en Mateo 24 nos enseña a verlo como los dolores de parto. Un parto con muchas contracciones para una nueva vida en un mundo futuro. Es la criba celestial que separa el trigo de la cizaña, la purificación necesaria para esa nueva vida, donde se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. No olvidemos que el Señor viene, ya está cerca, y que no debemos perder la esperanza porque Él ya venció en la cruz. No olvidemos que nuestra Santísima Madre y su simiente pisan la cabeza de la serpiente y que todo esto nos conduce al triunfo del Inmaculado Corazón de María. No olvidemos que ya está decretada la destrucción de la falsa iglesia y que su falso profeta, el anticristo y hasta la misma muerte se hundirán al final en el lago de fuego y azufre. Por eso el Señor nos dice en Lucas 21:28, cuando vean que sucedan estas cosas, cobrad ánimo, levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. La Iglesia, cuerpo místico de Cristo, como bien lo dice el numeral 677 del Catecismo, sigue a su Señor en su muerte y resurrección. Resucita porque las puertas del Hades no pueden prevalecer sobre ella. Aunque se quede la falsa iglesia con los templos, seguiremos como iglesia de catacumbas, adorando al Señor en espíritu y en verdad. El Señor se reserva siempre un resto fiel. De ese resto se completará el número de los mártires, sea por martirio blanco o por martirio de sangre, honor que el Señor no da a todos. Preparémonos para ellos, pidamos la fe de los mártires. Solo abrazando la cruz alcanzamos la gloria. Es tiempo aún del velad, de no dormirnos en la noche oscura de la fe, de estar como las vírgenes prudentes, vigilantes, en oración reparadora y en gracia que haga resplandecer nuestras almas para iluminar el camino y reunirnos con nuestro Señor para ser parte de las bodas del Cordero. Termino así, hermanos, y les pido que recen por este siervo inútil. Rezo yo por ustedes. Dios les bendiga. Viva Cristo Rey.